Bueno, esperando que se encuentren todos súper bien. Hoy vamos a ver la ayudantía número 10 del curso de microeconomía, la cual se basa en los modelos de monopolio. Inicialmente esta ayudantía iba a ser presencial, pero dado que estuve tomando un examen, o dando un examen más bien, en mi facultad, no pude asistir a, a la ayudantía, entonces por eso la estamos grabando. A su vez también esta ayudantía iba a ser inicialmente, o iba a incluir también el tópico de monopsonio, pero considerando que no lo ven en el curso, decidí quitar esa parte y solamente enfocarnos en el modelo de monopolio para que puedan estudiar para su solemne y para aquellos que vayan a rendir el examen. Sí, este es mi correo, cualquier cosa me pueden mandar un mensaje y yo se los voy a responder. ¿Sí? Entonces vamos con los comentes. Para esta ayudantía solamente vamos a tener cuatro comentes y un matemático, los cuales en su mayoría se basan solamente en el modelo de monopolio. Vamos a ver por ahí también que tenemos un comente que se basa en el modelo de monopsonio, pero es más como por cultura general, para que conozcan o sepan de que hay más cosas que solamente el monopolio. Y bueno, el primer comente nos dice, una característica del monopolista es que puede fijar de manera independiente tanto el precio como la cantidad producida. Y aquí es donde ustedes pausan el video y se preguntan si la característica del monopolista es fijar el precio como la cantidad. Y esta es la respuesta. La respuesta es falsa. Vamos a leerle, después vamos a ir explicándolo como paso por paso. Entonces, si el objetivo del monopolista es maximizar sus beneficios, que es el objetivo que hemos estado viendo todo el tiempo en los modelos de producción, el precio a ofrecer viene dado por la curva de demanda una vez obtenida la cantidad óptima de producción. De esta forma, no puede fijar arbitrariamente el precio ni la cantidad. ¿Sí? Entonces, quizá yo considero que esto es un poco más fácil de verlo en un gráfico, donde aquí lo que yo estoy graficando en el eje de las abscisas es la cantidad ofrecida por el monopolista, y en el eje de la ordenada yo estoy considerando el precio, el ingreso marginal y los costos marginales, básicamente solamente unidades monetarias en el eje Y, donde aquí estoy graficando la curva de costos marginales, que tiene una pendiente positiva, donde a mayor cantidad, mayor el costo por unidad, y aquí estoy graficando la curva de demanda, que tiene pendiente negativa por la ley de demanda, y la curva de ingresos marginales, que corresponde a la pendiente de la curva de ingresos marginales, corresponde al doble de la curva de demanda. ¿Sí? Y lo que encontraríamos en una situación de competencia perfecta es básicamente de que la firma va a fijar el precio dependiendo de su curva de costos marginales, de tal forma de que la intersección entre la curva de demanda, de precio, y la curva de costos marginales nos da esta cantidad QCP a producir. Por otra parte, tenemos un modelo monopólico, donde en un modelo monopólico sabemos que el equilibrio o la cantidad a producir de equilibrio se da por la intersección entre las curvas de costo marginal y las curvas de ingreso marginal, donde cuando ambas curvas se intersectan nos encontraríamos en este punto que define cuánto es lo que la firma va a producir, ¿sí? Que en este caso sería Q sub M o supra M, ¿sí? Que es la cantidad producida por el monopolio. Y lo que se va a dar cuenta el monopolista es que básicamente si es que este fija un precio QM, perdón, produce una cantidad QM, él encuentra que la demanda bajo ese nivel de producción está muy por encima de lo que él encontraría eh, al fijar un precio en este nivel. Entonces, simplemente el monopolista lo que va a hacer es fijar un precio más alto acorde a la demanda por la cantidad QM, de tal forma de que el precio que va a fijar va a ser un precio monopólico P supra M, ¿sí? Entonces, lo que vamos a encontrar es que básicamente una situación de monopolio lo que va a inducir es a una menor cantidad ofrecida en el mercado, eh, lo cual genera una ineficiencia, puesto que hay personas que están dispuestos a pagar todas estas unidades que se pierden, y a su vez vamos a ver que los consumidores van a haber enfrentado un precio más alto.
Pero en ninguno de los casos nosotros podemos ver que el monopolio pueda fijar arbitrariamente el precio como la cantidad a producir, sino que tanto el precio como la cantidad a producir van a estar determinadas por las curvas de ingreso marginal, de costo marginal y la curva de demanda, ¿sí? Pero en ningún caso fija un precio arbitrario, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos que el precio está determinado solamente por la función de demanda, eh, y la cantidad acá está solamente indicada por la intersección entre las curvas de ingreso marginal y de costo marginal. Entonces, en ningún caso el monopolio fija un precio arbitrario a producir. Y esa es la respuesta. Eh, y bueno, como lo vamos a ver más adelante, el hecho de que, igual lo comenté antes, el hecho de que exista una menor cantidad consumida o ofrecida en el mercado, que antes era QCP de competencia perfecta y caímos a QM de monopolio, va a generar que exista una pérdida de eficiencia, una pérdida social, donde todos estos individuos que están dentro de este triángulo están dispuestos a pagar por este bien, pero dada la presencia del monopolio, simplemente no pueden comprarlo, puesto que el monopolio va a terminar ofreciendo un precio más alto por estos bienes. ¿Sí? Entonces, este triángulo de acá va a corresponder a la pérdida irrecuperable de eficiencia, que es la parte del excedente que no puede ser consumida o no es recibida ni por los consumidores ni por los productores. Eso. El segundo comente nos dice, cuando un monopolista discrimina precios perfectamente, no hay pérdida social. ¿Sí? Y aquí es cuando ustedes paran el video y se preguntan, bueno, primero, ¿qué es una discriminación perfecta en precios de un monopolista? Y si cuando hay una discriminación perfecta en precios, no existe una pérdida social. ¿Sí? Bueno, y la respuesta de cuando existe un monopolista que discrimina en precios, no hay pérdida social, es verdadera. Donde tenemos que cuando el monopolista discrimina precios de forma perfecta, es decir, un tipo de discriminación de precios de primer grado, existe una importante transferencia del excedente del consumidor al beneficio del monopolio. Y como produce la cantidad óptima, no hay ningún costo social. Sí, considero que esto nuevamente es un poco más fácil pensarlo a través de los gráficos. Y básicamente lo que nos dice la discriminación de precios de primer grado es que el monopolio fija exactamente el mismo precio que el consumidor está dispuesto a pagar. Entonces, si tenemos un consumidor que está dispuesto a pagar este nivel, que estoy señalando con el mouse, em, este nivel de precios por este nivel de cantidad, bueno, el monopolio le va a fijar este precio por esta cantidad. Si, por ejemplo, tenemos otro consumidor que está dispuesto a aceptar un precio más bajo por más cantidad, el monopolista va a fijar ese precio más bajo por un poco más de unidades. Y finalmente, considerando que pueden existir aquí múltiples combinaciones de precio y cantidad, en el equilibrio vamos a tener que, para el último consumidor que está dispuesto a pagar PM por esta cantidad QM, el monopolista le va a pagar, le va a ofrecer QM por PM. Entonces, si el monopolista conoce la disposición a pagar del consumidor, es decir, conoce esta curva de demanda, eh, va a fijar y tiene la capacidad de fijar los precios tal cual es la máxima disposición a pagar del consumidor, vamos a tener que básicamente todo este excedente A, que era del consumidor, simplemente va a ser absorbido por el monopolista, de tal forma de que cuando el monopolista discrimina precios perfectamente, eh, eh, todo el excedente eh, de este mercado es extraído por el monopolista y no existe ninguna pérdida social. ¿Sí? En el caso que teníamos anterior, en, en este modelo del Comente uno nosotros teníamos una pérdida social, puesto que había una parte del excedente que no podía ser extraída por el consumidor, que es este triángulo que se forma entre el precio de equilibrio de competencia perfecta hacia arriba,
y tocando la curva de demanda. Pero también se generaba una pérdida de eficiencia, puesto que existía aquí otro triángulo, que era la parte del excedente del productor, que no podía ser absorbida por el monopolista. Pero cuando tenemos discriminación perfecta en precios, el monopolista fija todos los precios posibles o todas las combinaciones de precio y cantidad posibles hasta el punto de equilibrio, de tal forma de que al final de cuentas no existe ninguna pérdida social en este monopolio. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta. Cuando tenemos un monopolista que discrimina precios perfectamente, no existe pérdida social. Bueno, el tercer comentario nos pregunta, indique qué significa el término poder monopsónico y por qué una empresa podría tener poder monopsónico a pesar de no ser, y por qué una empresa podría tener poder monopsónico a pesar de no ser la única compradora en el mercado. ¿Sí? Tengo entendido que ustedes poder monopsónico no lo han visto, así que vamos a ir lentito explicando cada una de las cosas que- a lo que se refiere. Entonces, la primera pregunta es, indica qué significa el término poder monopsónico. Y la respuesta es que el poder monopsónico se refiere a la capacidad del comprador para afectar el precio de un bien, donde esto le permite al comprador adquirir un bien a un precio más bajo que en un mercado competitivo. ¿Sí? Lo importante que ustedes tienen que darse cuenta del poder monopsónico es que hace referencia solamente al comprador, y no hace referencia al oferente, que en este caso sería la firma. Bueno, en ambos casos en realidad es la firma. La única diferencia es que cuando nosotros hablamos de poder monopsónico, al hacer referencia al comprador, nosotros estamos haciendo alusión a que estamos hablando de el poder que tiene el agente de fijar precios a través de la curva de demanda. ¿Sí? Entonces, el poder monopsónico solamente se fija en la demanda del mercado. Cuando nosotros hablábamos de monopolio, nosotros teníamos que, para tal caso, nosotros estábamos hablando de la curva de oferta, donde decíamos que la curva de oferta estaba determinada por los costos marginales y ahí nosotros determinábamos el precio y la cantidad producida. Para el caso del monosonio, nosotros solamente nos fijamos en la curva de demanda y cómo la firma podría tener un poder de fijar un precio sobre la demanda eh, eh, al ser la única que tiene ese poder en el mercado. ¿Sí? Y un modelo como fácil de verlo del poder monopsónico es básicamente el modelo de mercado laboral, donde tenemos que para el caso de la oferta, eh, los oferentes de trabajo son los trabajadores. Nosotros cuando salgamos al mercado laboral vamos a ofrecer nuestras horas de trabajo, por ende, en tal caso existen múltiples trabajadores que están dispuestos a aceptar un salario determinado y a ofrecer su trabajo por un salario determinado, pero existen pocas firmas que están dispuestas a aceptar esos trabajadores o absorber esos trabajadores de tal forma de que al final de cuentas lo que estamos analizando, eh, si es que nos ponemos a hablar de las firmas, es que ellos corresponden a la parte que demanda empleo, que demanda trabajadores. Entonces, en un mercado de oferta laboral o un mercado laboral, lo que tenemos es que la curva de demanda está representada eh, por la disposición que tienen las firmas, los empleadores, de aceptar trabajadores. Y básicamente el hecho de que estos tengan un poder monopsónico se refiere, en el mercado laboral, se refiere a que las firmas están dispuestos a ofrecer un precio más bajo, es decir, un salario más bajo a sus trabajadores por un bien. Y lo relevante acá es que qué tan bajo es este precio que están dispuestos a ofrecer a los trabajadores por su trabajo. Es básicamente un precio que está por debajo del valor producto marginal que estos ofrecen em, eh, en la firma. Es decir, lo que están dispuestos a ofrecerte como salario es un salario más bajo que tu productividad, que cuánto tú produces. Y eso es básicamente, puesto que las firmas tienen un poder monopsónico en el mercado, que les permite otorgar un precio más bajo, es decir, un salario más bajo. ¿Sí?
Y si estuviésemos en un mercado laboral competitivo, lo que tendríamos es básicamente que el monopolio no puede fijar ningún tipo de precio ni ninguna cantidad a producir y por ende estaríamos en una situación de competencia, donde solamente está determinado el precio o el salario y la cantidad de trabajadores o las horas de trabajo a ofrecer por la intersección entre la curva de oferta laboral y de demanda laboral. Y finalmente, la segunda pregunta nos dice, ¿por qué una empresa podría tener un poder monopsónico a pesar de no ser la única compradora en el mercado? ¿Sí? En este caso, la única firma que está dispuesta a aceptar trabajadores. Es básicamente puesto que si existe un mercado con pocas empresas y no existen penalizaciones, estas podrían llegar a coludirse de tal forma de pactar los salarios a fijar a los trabajadores. ¿Sí? De esta forma, lo que tendríamos es que a pesar de no existir un monopsonio puro, es decir, un monopsonio con una sola firma, la colusión les permitiría actuar de forma tal que al final de cuentas el poder de mercado es el mismo al que si hubiese un único comprador. ¿Sí? Entonces existen múltiples firmas que se coluden para fijar un salario y al final de cuentas actúan como si fuese un monopsonio puro, a pesar de no serlo. ¿Sí? Entonces ahí podemos tener, eh, ahí tenemos la respuesta básicamente de qué significa el poder monopsónico y por qué una empresa podría tener poder monopsónico a pesar de no ser la única compradora. Vamos con el cuarto comentario. Nos dice, si una industria perfectamente competitiva ha sido monopolizada, entonces la curva de demanda del monopolio es menos elástica que la curva de demanda que enfrentaba la industria competitiva. Estaba tomando agua. Entonces, vamos con la respuesta. ¿Sí? Bueno, volvamos mejor de nuevamente a la pregunta. Nos dice, si existe una industria perfectamente competitiva, monopolizada, entonces la curva de demanda del monopolio es menos elástica que la curva de demanda que enfrentaba la industria competitiva. Y básicamente la respuesta es falsa, puesto que este comente nos está haciendo alusión a la curva de demanda de un monopolio, pero las curvas de demanda son independientes de lo que ocurre con la oferta de los mercados, ya que representan la disposición a pagar por un determinado bien. Entonces, lo que vamos a tener es que independiente de que si una industria competitiva fue monopolizada, la demanda siempre va a ser la misma. Y al final de cuentas, esto indica de que la demanda no se ve afectada por cambios en la estructura de la industria. ¿Sí? Al final de cuentas, lo que estamos haciendo acá es comparar cosas que son distintas. Eh, ¿Sí? Entonces, independiente de si una industria competitiva es monopolizada, la curva de demanda no va a cambiar. ¿Sí? Eh, Siempre va a ser la misma. Y esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces, vamos con el primer matemático, el matemático uno, en el cual vamos a ver, bueno, en realidad es el único matemático, donde vamos a ver un ejercicio de monopolio. ¿Sí? Entonces, el ejercicio nos dice, suponga que en el mercado de vino existe una única empresa llamada Gato Rojo que tiene la siguiente curva de costos totales, donde el costo total es igual a Q cuadrado. Y a su vez nos dicen que Gato Rojo enfrenta una curva de demanda dada por la siguiente ecuación, donde la demanda es 40 menos 4Q. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que nos hacen es determine si Gato Rojo es un monopolio natural. ¿Sí? Y aquí es donde ustedes tienen que acordarse básicamente qué es un monopolio natural y cómo nosotros podríamos encontrar un monopolio natural. Entonces, eh, básicamente, para saber si una firma es un monopolio natural, lo que nosotros tenemos que calcular es el costo medio total, donde lo que nosotros deberíamos esperar es básicamente que una empresa que es un monopolio natural debe tener un costo medio total que es decreciente para cada nivel de producción. Y lo que encontramos acá es que, dado de que el costo total es Q cuadrado, vamos a obtener que el costo medio total es igual a Q, es decir, dividimos el costo total por Q, por la cantidad a producir, y vamos a tener que el costo medio total es igual a Q.
donde aquella función del costo medio total no es una función decreciente por cada nivel de producción, sino que es una función creciente. Por ende, al final de cuentas, no tendríamos un monopolio natural. Y bueno, en realidad eh, creo que lo mejor es verlo con un ejemplo eh, que, o quizás no es tan aplicado al costo medio total, pero quizás es un poco más interesante ver o llegar a pensar qué es un monopolio natural. Y básicamente un monopolio natural es un tipo de monopolio en el cual existe una única empresa, eh, pero dada la estructura de costos que tiene la industria, donde tiene costos muy altos, es necesario de que, a pesar de que nosotros podamos pensar de que el monopolio es negativo, puesto que puede llegar a fijar precios más altos de lo que encontraríamos en una situación de competencia perfecta, el monopolio natural es básicamente un monopolio que es necesario para, eh, para la industria, puesto que ésta enfrenta costos que son muy elevados de producción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la vida real, donde nosotros podríamos llegar a ver un monopolio natural, es, por ejemplo, dentro de la industria de limpieza y distribución de aguas, donde nosotros vemos o nosotros sabemos que el limpiar y distribuir aguas es digamos, un tipo de empresa que tiene un costo sumamente alto y es muy difícil de que mayores empresas entren a este mercado a llegar a distribuir agua, ¿sí? Entonces, como tenemos que la estructura de costos es tan alta, es muy difícil de que puedan existir al mismo tiempo varias empresas que ofrezcan la distribución de agua a la población. Entonces, como es una empresa pero tan cara, es mejor en términos de eficiencia que exista solamente una que llegue a optimizar sus costos lo máximo posible, de tal forma de que al final de cuentas tengamos que los precios sean mucho más baratos que en una situación de competencia perfecta. O perdón, que en una situación donde existan unas cuantas empresas donde cada una va a tener, desea tener su margen. ¿Sí? Entonces, básicamente el monopolio natural es un monopolio el cual es necesario, puesto que la estructura de costos de la industria es muy alta, de tal forma de que no es posible tener más de una firma, por ejemplo, 5, 6, 7 firmas, puesto que al final de cuentas, como cada una busca obtener su margen, lo que obtendríamos es que el precio que enfrentaría el mercado sería más alto que en una situación donde solamente exista una que maximiza sus beneficios. ¿Sí? Y en términos matemáticos, cuando nosotros encontramos un monopolio natural, bueno, lo encontramos cuando tenemos una estructura de costos donde los costos medios son decrecientes por nivel de producción, eh, de tal forma de que para este ejercicio, donde tenemos un costo total igual a Q cuadrado, vamos a tener que el costo medio total es una función creciente, de tal forma de que gato rojo no es un monopolio natural. Sí, bueno. La segunda pregunta es que nos piden calcular cuánto debe producir Gato Rojo y a qué precio decide vender, ¿sí? Y al final de cuentas nos piden cuáles serían los beneficios de este monopolio, ¿sí? Entonces lo que necesitamos calcular es, dada el, la- el problema del monopolio de maximizar sus beneficios, dados el ingreso total y el costo total, lo que nosotros queremos encontrar es cuánto es lo que va a producir Gato Rojo y a qué precio. Y al final de cuentas, dado la cantidad y los precios, ¿cuál sería el beneficio del monopolio? ¿Sí? Entonces, como les acabo de comentar, lo que primero tenemos que pensar nosotros cuando nos enfrentamos a un ejercicio de, o el problema en una firma es básicamente determinar cuál es el problema del productor. ¿Sí? Donde nosotros sabemos que el problema del productor es maximizar sus beneficios que corresponden básicamente al ingreso total y al costo total. La única diferencia que nosotros tenemos entre un modelo de competencia perfecta, como lo vimos en las ayudantías pasadas y en las clases, a un modelo de monopolio, es básicamente que el problema de maximización eh, eh, vamos a tener que, para el caso del monopolio, el precio depende de la cantidad. Cuando nosotros teníamos un modelo de competencia perfecta, este precio estaba dado.
puesto que existían múltiples oferentes y múltiples consumidores, de tal forma de que no existía ningún poder de fijación de precios. Pero como nosotros estamos acá en un modelo de monopolio, esta firma monopolista va a fijar los precios dependiendo de la curva de demanda, que es lo que vimos en el primer comentario. Entonces, por eso nosotros vamos a tener que en este proceso de maximización los precios son variables y el resto también es variable. Este modelo, como todos los que nosotros estuvimos viendo a lo largo del curso, nosotros podemos encontrar las soluciones a través de un proceso de maximización, en este caso sin restricciones, lo cual en donde nosotros podemos encontrar la cantidad óptima a producir a través de las condiciones de primer orden, donde si nosotros dividimos eh, perdón, derivamos el beneficio total respecto a la cantidad, que es la única variable que nosotros podemos mover, vamos a obtener que a través de la condición de primer orden, vamos a tener que la derivada parcial del ingreso total respecto a Q va a ser igual a la derivada parcial del costo total respecto a Q, que es básicamente la solución que nosotros estuvimos viendo también en el matemático y que ustedes también nos vieron en su clase, de que un monopolio encuentra la cantidad óptima a producir a través de la intersección entre el ingreso marginal y el costo marginal. ¿Sí? Entonces, aquí permítanme devolverme un poco a las gráficas que les puse acá. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es igualar esta curva de costos marginales con esta curva de ingresos marginales, de tal forma de encontrar esta cantidad M a producir por el monopolista. ¿Sí? Y posteriormente, para encontrar el precio de mercado, simplemente vamos a proyectar esta cantidad óptima QM a producir por el monopolio en la curva de demanda para encontrar este nivel de precio, el precio monopólico. ¿Sí? Entonces, este es el problema de maximización de la firma, donde podemos encontrarla a través del ingreso marginal igual al costo marginal, la cantidad óptima a producir. Pero a mí en realidad lo que me gusta más es simplemente, bueno, eh, que notar que el precio depende solo de Q, ¿sí? Pero ya lo dije. Pero bueno, este es el problema de maximización y podemos resolverlo de esta forma. Pero a mí en realidad lo que me gusta más es resolverlo a través del proceso de maximización del beneficio, donde si nosotros consideramos que este es el problema de maximización de beneficio, donde multiplicamos PQ por Q menos el costo total, pero sabemos que PQ es la función de demanda, que es 40 menos 4Q, y que el costo total es igual a Q cuadrado. Entonces, si nosotros reemplazamos esta función de demanda y esta función de costos en la construcción de beneficios, vamos a obtener que el problema de la firma se reduce a maximizar 40Q menos Q, todo esto multiplicado por Q, menos Q cuadrado. Si calculamos las condiciones de primer orden, tenemos que derivar el beneficio total respecto a Q, y vamos a tener que esto va a ser la derivada del primero, que esto por regla de la cadena, la derivada del primero, que es menos 4 por Q, que es por el segundo sin derivar, más el primero, que es 40 menos 4Q, por la derivada del segundo, que en este caso es 1, entonces nos queda 40 menos 4Q, y finalmente la derivada del costo total, que va a ser menos 2Q. Si agrupamos términos, los Q y estos números los dejamos solitos, vamos a tener que esto, 4 menos 4Q menos 4Q menos 2Q va a ser menos 10Q. Si lo tiramos al otro lado, nos va a quedar esto, donde 10Q es igual a 40. Finalmente, si despejamos Q, vamos a tener que la cantidad óptima a producir por este monopolista va a ser igual a 10 unidades. ¿Sí? Luego, como les dije, para encontrar el precio monopólico, simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar esta cantidad óptima en la función de demanda, dado que la función de demanda es 40 menos 4Q, si reemplazamos 40 menos 4 y el Q lo reemplazamos por 4, vamos a tener que esto va a ser 40 menos 16, lo cual es 24. Entonces sabemos que la cantidad a producir por el monopolio va a ser 4 y el precio a producir o a ofrecer por estas 4 unidades por el monopolio va a ser un precio de 24. ¿Sí? Que es lo que tenemos acá. Y finalmente, nosotros, para responder lo último que se nos pide, donde nos dice cuáles serían los beneficios del monopolio, simplemente tenemos que reemplazar este precio de equilibrio y esta cantidad de equilibrio en la función de beneficios de la firma,
Eh, y aquí podemos verlo de varias formas, ¿sí? Una forma de resolver este problema, la más larga, y que no se le recomiendo, es simplemente reemplazar esta función de beneficio, está representada por la ecuación 2, ¿sí? Donde tenemos que esto va a ser 40 menos 4 por q, y q sabemos que es 4, y esto después lo multiplicamos todo por q, que es 4, y lo restamos con 4 al cuadrado. Pero una forma más fácil es recordar simplemente de que el ingreso total es la multiplicación de P por Q, y el costo total ya lo sabemos que es menos Q cuadrado. Entonces, si nosotros reemplazamos P y Q, vamos a tener que el beneficio va a ser 24 por 4 menos 4 al cuadrado, ¿sí? 24 el precio y 4 la producción, entonces 24 por 4 menos 4 al cuadrado. Y este es el beneficio. Esto, aquí me equivoqué, esto debería ser solamente 4. Y bueno, si resolvemos esto, 24 por 4 es 96, y el costo total, 4 al cuadrado, es 16, entonces el beneficio total va a ser 80. De tal forma que si el monopolista fija el precio a 24 por 4 unidades, el beneficio de la firma va a ser de 80 unidades monetarias, ¿sí? Y esto es lo que generaría de excedentes, o perdón, de beneficios en la firma. Eso. Entonces, lo que se nos pide en la tercera pregunta, en la pregunta C, nos dice: calcule la cantidad y el precio de equilibrio si el monopolio se comporta como una empresa perfectamente competitiva, ¿sí? Y nuevamente, si volvemos al gráfico que les mostré en el primer comentario, lo que nosotros acabamos de obtener es esta cantidad monopólica de equilibrio y este precio de equilibrio, ¿sí? A través de la intersección entre las curvas de costo marginal e ingreso marginal, obtuvimos esta cantidad óptima a producir, y al proyectar esta cantidad óptima en la demanda, encontramos el precio monopólico. Ahora, lo que se nos pide en este comente es encontrar cuál sería el precio y la cantidad de equilibrio, o creo que era solamente la cantidad, así es que nos encontrásemos en una situación de competencia perfecta. Y bajo una situación de competencia perfecta, nosotros sabemos que las firmas que no pueden fijar los precios, o en base a la demanda, digamos, y solamente vamos a tener que, en equilibrio, o la cantidad óptima a producir en el equilibrio, se va a dar cuando nosotros tengamos la intersección entre el precio igual al costo marginal. Y ahora el precio es una función variable de Q, entonces tiene esta pendiente negativa, pero a pesar de eso, nosotros la situación de competencia perfecta la vamos a encontrar cuando intersectemos la curva de precios, que es la curva de demanda, con la curva de costo marginal. Entonces, al final de cuentas, lo que se nos pide en este ejercicio es encontrar este punto de acá, que nos va a dar esta cantidad de equilibrio bajo competencia perfecta, ¿sí? Em, Ahí está. Entonces, calcule la cantidad de precio de equilibrio si el monopolio se comporta como una empresa perfectamente competitiva. Bueno, como les dije, si este monopolio se comporta como una empresa perfectamente competitiva, tendríamos que el precio es igual al costo marginal. Y dado que el precio está dado por una función de demanda, 40 menos 4Q, esto se traduce en igualar la función de demanda y el costo marginal, ¿sí? 40 menos 4Q por el costo marginal, que sabemos que es, bueno, tenemos que calcularlo primero, ¿sí? El costo total, dado que es Q cuadrado, simplemente el costo marginal va a ser la derivada del costo total respecto a Q, que va a ser 2Q. Entonces, el ejercicio se basa en igualar el precio o la demanda, que es 40 menos 4Q, e igualarlo a 2Q, que es el costo marginal. Si hacemos eso, vamos a tener que esto va a ser 40 menos 4Q igual a 2Q. Si igualamos los Q, vamos a tener que esto va a ser 40 igual a 6Q. Y si pasamos el 6 al otro lado del 40, vamos a tener que la cantidad óptima a producir va a ser 40 sobre 6, lo que es equivalente a 6,6. ¿Sí? Entonces, este monopolista, que actúa como una empresa perfectamente competitiva, va a producir 6,6 unidades. Y para el precio, simplemente reemplazamos la cantidad de equilibrio en la función de demanda, aunque también podríamos reemplazarlo en la curva de costos marginales, sería lo mismo. Y si lo reemplazamos, sabemos que la curva de demanda es 40 menos 4 por Q,
Entonces, aquí tenemos Q, que es 40/6. Y si realizamos todo ese proceso, vamos a tener que el precio de equilibrio va a ser 13,3. ¿Sí? Entonces, eh, si lo comparamos con la situación anterior, bajo un modelo de competencia perfecta, lo que nosotros vamos a tener es que la cantidad aumentaría, donde antes nosotros teníamos que en una situación de monopolio, perdón, la cantidad a producir por el monopolio era de 4 unidades, eh, y bajo competencia perfecta estamos observando que la empresa debería producir más, es decir, debería producir 6,6 unidades. Y para el caso de los precios, nosotros encontrábamos que en una situación monopólica el precio de equilibrio era igual a 24, mientras que para competencia perfecta el beneficio, perdón, el precio es más bajo, e igual a 13,3. Entonces, como podemos observar, una situación de competencia perfecta tiene un precios más bajos y se producen más unidades. ¿Sí? Entonces, finalmente, si el monopolio se comporta como una empresa perfectamente competitiva, tendríamos que el precio de equilibrio de mercado sería 13,3 y la cantidad 6,6. Eso. Entonces, la última pregunta nos dice, calcular la pérdida social producida por el monopolio y básicamente a qué se debe. Lo primero que deberíamos recordar es básicamente qué es la pérdida social, donde la pérdida social corresponde básicamente a la pérdida que genera el monopolista al producir una cantidad inferior a la socialmente óptima, ¿sí? Que es lo que nosotros vimos en antes, donde bajo competencia perfecta la firma debería producir 6,6 unidades, pero debido a que estamos en un monopolio, produce solamente 4. ¿Sí? Entonces, a pesar de que existen personas que están dispuestas a pagar por esas unidades adicionales, esas 2,6 unidades adicionales, el monopolio les impide comprar lo que estos desean y al final de cuentas tenemos personas que salen del mercado, que no compran y eso implica una pérdida de eficiencia. ¿Sí? Donde lo importante aquí es que todas estas unidades de producción del monopolio y la cantidad de equilibrio se valoran marginalmente más que su costo marginal. Es decir, la gente está dispuesta a pagar por dichas unidades, lo cual le podría generar un beneficio a la firma, puesto que está por encima de su costo marginal. Pero a pesar de esto, el monopolista decide no producirla eh, para obtener al final de cuentas un precio mayor y al final obtenemos una situación en la cual la producción es menor a la de equilibrio. Entonces, para encontrar la solución de la pérdida social, a mí parece lo mejor y lo más fácil es graficar las funciones del problema. Y esto se lo dije a varias personas durante su control, que de verdad que es muy sencillo encontrar estos equilibrios o estos, sí, los puntos de equilibrio y también las áreas bajo la curva a través de los gráficos. Entonces, eh, básicamente lo que vamos a hacer ahora es graficar las curvas de ingreso marginal, de costo marginal y la curva de demanda. Entonces, como no sabemos del enunciado, tenemos la demanda, que es 40 menos 4Q, tenemos el costo marginal, que es 2Q, pero nos falta encontrar el ingreso marginal. Y para recordarlo, tenemos que acordarnos que el ingreso total simplemente es la multiplicación de P por Q, de tal forma de que el ingreso total va a ser 40 menos 4Q y todo esto multiplicado por Q. Y como estamos buscando el ingreso marginal, simplemente tenemos que derivar el ingreso total respecto a Q. Si nosotros hacemos eso, vamos a encontrar que esto va a ser, bueno, la regla por regla de la cadena, va a ser eh, la derivada del primero, que es 40 menos 4Q, perdón, la derivada del primero, que va a ser menos 4 por el segundo sin derivar, que va a ser Q, entonces vamos a tener menos 4Q, y después vamos a tener que esto va a ser más el primero sin derivar, que va a ser 40 menos 4Q, por la derivada del segundo, que va a ser 1. Entonces esto va a ser al final de cuentas menos 4Q más 40 menos 4Q, y al final de cuentas el ingreso marginal va a ser 40 menos 8Q. Entonces aquí tenemos la curva de ingreso marginal. Entonces estas son todas las curvas que nosotros vamos a graficar, donde tenemos que, déjenme sacar esto, ahí está.
Tenemos que la primera es la curva de demanda, que es 40 menos 4Q. Tenemos la curva de ingreso marginal, que es 40 menos 8Q. Y la curva de costos marginales, que es 2Q. Si la graficamos, vamos a tener el mismo gráfico que les puse en delante, donde tenemos que calcular cuáles son estos puntos cuando la cantidad es igual a cero o cuando el precio es igual a cero. Si hacemos esto, vamos a tener que, cuando la demanda es igual a cero, o cuando el ingreso marginal es igual, perdón, cuando la cantidad es igual a cero para la demanda, vamos a tener que el precio va a ser 40, y para el ingreso marginal, cuando la cantidad es igual a cero, el ingreso marginal también va a tener un precio igual a 40, que simplemente lo podemos ver acá. Es cuando la cantidad es cero y cuando la cantidad es cero aquí abajo. Para ambos casos, el eje de las ordenadas o el precio va a ser igual a 40. Y para el costo marginal, cuando la cantidad es cero, simplemente el costo marginal parte de cero. Entonces aquí tenemos eh, qué es lo que pasa para la ordenada. Y para la abscisa simplemente tenemos que igualar los precios a cero. Entonces, si igualamos este precio a cero, la cantidad va a ser acá 40 sobre 4 para el caso de la demanda, donde cuando el precio es cero, la demanda va a ser 10. Y para el ingreso marginal, cuando el ingreso marginal es igual a cero, vamos a tener que el coeficiente va a ser eh, 40 sobre 8, que es igual a 5. Entonces, esto es lo que nosotros encontramos. Y la pérdida de eficiencia, como se lo mostré en delante, corresponde a este triángulo, que está determinada por eh, la cantidad que produce el monopolio, perdón, la firma bajo una situación de competencia perfecta, la cantidad que ofrece el monopolio y el precio del monopolio. ¿Sí? Entonces, este triángulo corresponde a la pérdida de eficiencia, la pérdida recuperable de eficiencia o la pérdida social. Y para calcularlo, entonces, lo que nosotros tenemos que obtener es cuánto es la cantidad monopólica, perdón, la cantidad de competencia perfecta, cuánto es la cantidad monopólica, cuánto es el precio monopólico, y nos falta este cosito de acá, este interrogante. La cantidad de competencia perfecta, nosotros sabemos de la pregunta C, que era 6,6 unidades, si mal no me equivoco. También sabemos de la pregunta uno o dos, no me acuerdo bien, que la cantidad monopólica óptima va a ser de 4 unidades y que el precio que va a ofrecer bajo esas 4 unidades va a ser un precio de 24. Entonces, aquí si nosotros lo colocamos dichos puntos, vamos a tener que la cantidad de competencia perfecta es 6,6, la cantidad monopólica es 4 y el precio monopólico es 24. Y para encontrar este punto, que es igual a 8, lo único que tenemos que hacer es igualar la curva de costo marginal, de ingreso marginal, y vamos a obtener este nivel de 4. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar este 4, esta cantidad monopólica, en la curva de costo marginal o la de ingreso marginal. Y como la curva de costo marginal es 2Q, entonces al final de cuentas, si yo reemplazo el 4 en el 2Q, voy a tener que esto va a ser 2 por 4, y al final de cuentas el precio, si es que la firma no fijar el precio de acuerdo a la demanda, sería que esta fijaría un precio de 8. Entonces al final de cuentas la pérdida de eficiencia va a corresponder a el área de este triángulo. Y Y como nosotros sabemos, el área de un triángulo, no sé si, bueno, está directamente. El área del triángulo corresponde al área de la base por la altura dividido en 2. Entonces esta base nosotros sabemos que va a ser 24 menos 8, que va a ser la resta entre toda esta vertical y esta vertical, lo cual nos queda esto, que va a ser 24 menos 8, que es igual a 16. Y después lo multiplicamos por la altura, que va a ser la diferencia entre 6,6 y 4, lo cual nos da 2,6, y todo eso lo dividimos en 2, de tal forma de que, bueno, 24 menos 8, 16, y 6,6 menos 4, 2,6, lo dividimos en 2, vamos a tener que la pérdida social va a corresponder a 20,8 unidades monetarias, que corresponde básicamente a todo el excedente que se pierde producto del monopolio, ¿sí? Donde no es recibido ni por el consumidor
ni por el monopolista, a pesar de que ambos podrían recibirlos si es que decidiesen obtener o fijar un precio igual al de competencia perfecta. ¿Sí? Entonces está la pérdida de eficiencia social. Y eso. Y esa fue la ayudantía del día de hoy. Eh, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me pueden mandar un correo. Eh, y nada, espero que les vaya súper bien en su solemne. Y para aquellos que vayan a dar el examen, eh, vamos a hacer algunas ayudantías igual para poder apoyarlos y que no les vaya, y que les vaya bien al final. Entonces, eso. Que les vaya súper bien. eh, y nos vemos para sus evaluaciones. Eso. Chao.